Buenas tardes, comunidad de Beyond Type 1. Hoy nos encontramos con Pilar Martínez Jimeno, presidenta de la Asociación Diabetes Madrid. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola Lucy, encantada de estar aquí contigo. Sí, La distancia que excelente. nos separa y tan cerquita que estamos. Totalmente, totalmente cerca gracias a la tecnología. Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocerte un poco más, Pilar. Sabemos que eres la presidenta de la Asociación Diabetes Madrid, pero también una persona que vive con diabetes. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, llevo carrera ya prácticamente durante toda mi vida con la diabetes. Si me tuviesen que dar un título, bueno, varias veces hubiera cursado. Ya llevo 44 años conviviendo con diabetes tipo 1. Fui diagnosticada en Argentina, en Mar del Plata, que es mi ciudad natal. Y bueno, realmente mm, para cualquier persona que es diagnosticada como una enfermedad como la diabetes, y más en aquella época, bueno, fue como un tsunami, arrasa con todos tus proyectos. Yo tenía 19 años en aquel momento. Ah, Evidentemente, yo no me encontré con una sociedad y una educación diabetológica como la que tenemos hoy en día, ni con ujú. las facilidades que hoy tenemos. Había que pincharse con unas agujas que servían, jeringuillas de cristal, insulina bovina, insulina porcina. Bueno, digo que vengo de la prehistoria más o menos, porque realmente la diabetes llegó a mi vida en un momento en el que sentí como que humillaba a mi juventud, ¿no? Y Oh, además que en ese momento la sensación era esa: ¿por qué a mí? Que era la pregunta, ¿no? Que me hacía: ¿por qué a mí? Claro, pasé por todos los estados emocionales, como podrás imaginarte, sí. hasta que con ayuda psicológica, que eso es fundamental y la recomiendo a todo el mundo, no solo con la diabetes, sino con cualquier otra enfermedad, el apoyo psicológico es importantísimo. Sí, Eh, totalmente. y fue cuando realmente cambié la pregunta. Dije, ¿para qué a mí? Y Ajá. cuando cambias esa pregunta, es como que se te abre un horizonte de numerosas posibilidades. Y efectivamente, esa pregunta fue la que me abrió un nuevo camino, un nuevo rumbo, una nueva actitud frente a la diabetes. Una actitud que evidentemente influyó no solo en mi diabetes, sino en mi vida. Ujú. Fue como tomar las riendas de mi enfermedad. Y ¿Recibiste apoyo, Pilar, de tu familia, de tus amigos? bueno, al principio fue muy complejo, ¿no? Porque como no había información, nadie sabía nada de diabetes, incluso los médicos, ¿no? Era muy frío el diagnóstico. Me acuerdo claramente cuando el médico me dijo, un médico internista me dijo: tienes diabetes, a partir de ahora tienes que pincharte por el resto de tu vida, cuídate, no puedes tener hijos, es lo aconsejable, no tener Mm, hijos. Hoy tengo uno de 26 años y bueno, sí. Y todo fue bien con diabetes y todo. pero bueno, fue muy drástico. Además, en aquel momento no podías comer nada de nada. Cualquier hidrato de carbono afectaba totalmente las glucemias. Y ten en cuenta que no había ni glucómetros, ni sensores, nada en absoluto, nada de nada. Con lo cual, todo el control de la diabetes se remitía a una prueba analítica mensual. Si Wow. salías por encima de 200 en tus glucemias, te ingresaban. Me he pasado temporadas enteras internada en el hospital. Y bueno, realmente era tremendo. Y los demás tampoco sabían nada de diabetes. Mis padres pobres vivían preocupados, prohibiéndome todo, me perseguían. Igual que mis amistades también. Pilar, esto no puedes comer, esto otro, ¿qué estás haciendo? Era la preocupación.
y el desconocimiento generalizado. Para mí, afortunadamente, fue mi camino de luz decidir trasladarme a vivir a España, ¿no? Ajá. En España, 10 años después del inicio de mi diabetes, tuve la posibilidad de encontrarme con otros adelantos que no estaban a mi disposición en Argentina. Y Ajá. me encontré con la educación diabetológica. Fíjate, tan importante que hasta ese momento no la había tenido, porque yo quería aprender sobre diabetes. ¿Qué hacía? Me iba a la biblioteca y me encontraba con unos estudios médicos que no entendía nada, no había información al alcance de los ciudadanos, ni había asociaciones de diabetes tampoco, que Ajá. hoy en día, ¿quién no tiene una asociación cerca de donde vive? Totalmente. Y hablando de eso, eres la presidenta ahora de una asociación, precisamente, Pilar, la presidenta de Asociación Diabetes Madrid. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegaste a este lugar? Un poco mi evolución, ¿no? El camino que yo abrí, ese para qué que me pregunté en algún momento, me hizo ver que, bueno, que mi condición de vida tenía que ayudarme para ayudar a otras personas y que otros no cometieran los errores que en su momento yo también cometí. Primero empecé manejándome a través de internet, creando foros, eh, estrené junto con el amigo Joe Cardoso la página web diabetesaldía.com, y te estoy Ajá. hablando de hace 25 años en Venezuela, que estuve viviendo también 5 años. Creé el foro Diabéticos del Mundo en aquel momento también, en las diferentes redes sociales, y conocí también a un gran amigo a través de internet, que fue Iñaki Lorente, Sí. a quien, bueno, seguimos siendo amiguísimos y que Sí. me ha ayudado muchísimo. Cuando llegué a España, tuvimos la ocasión de conocernos personalmente, pero además empecé a entrar en contacto con el mundo asociativo. Primero fue Asociación de Diabetes de Cataluña, la ADC, que era el lugar donde yo residía. Después fue la Fundación para la Diabetes en Madrid, y así comenzó un ciclo de participación intensa, muy intensa en el tejido asociativo, lo cual me animó a crear hasta mi propia asociación. En la Ajá. ciudad pequeña, Avisa Madrid, empezó con charlas educativas, con profesionales cercanos que participaron en la educación de la población, y cuando vi que había tanta gente interesada en educarse, la propia alcaldesa de la población de Alpedrete, donde yo vivía, me propuso abrir una asociación, y así empezó Adisa Madrid durante 15 años, hasta que la Asociación de Diabetes Madrid Sí. nos fichó, Sí. digamos, y vio que trabajábamos tanto desde esa asociación pequeña que nos ofreció unirnos. Y yo acepté encantado, porque para mí siempre había sido una gran referencia Asociación Diabetes Madrid. Siempre lo fue, y nunca me imaginé que podía estar allí. Me parecía como algo muy grande. Y afortunadamente tomamos la decisión de fusionarnos con Diabetes Madrid, por lo cual nuestros socios recibieron un abanico muy grande de posibilidades, de actividades, de beneficios como socios. Y bueno, me invitaron a entrar como vicepresidenta segunda, después fui vicepresidenta primera, y ahora ya llevo casi 4 años como presidenta de Diabetes Madrid. ¿Qué Y el proyectos se están desarrollando ahora, Pilar?
Proyectos tenemos muchísimos, ¿no? Y a mí me frenan un poco porque es que me apasiona a mí todo el mundo del Sí, tejido asociativo y todos los proyectos. En este momento, a pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia, sí. llevamos más de 70 proyectos anuales que se realizan y ahora con el mundo ciberespacial, a través Sí. de las videoconferencias, también se han multiplicado las actividades. Pero en Asociación Diabetes Madrid, una asociación, una de las más grandes de España, que cuenta con más de 2.700 familias asociadas, y más el radio de, al que llegamos, ¿no? De población, porque tenemos unas bases de datos de cerca de 200.000 personas que se acercan a nuestras conferencias, que no necesariamente tienen que ser socios, pero participan de nuestras actividades. Fundamentalmente acompañamos, educamos, informamos, defendemos los derechos de las personas con diabetes y además apoyamos la investigación, tanto para la cura de la diabetes como para los avances que tenemos y que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes. También vamos de la mano con la JDRF, con la Fundación Diabetes Cero, y bueno, y este año también tenemos unos cuantos proyectos que pondremos en marcha para incentivar y apoyar la investigación. Eh, Hacemos mucho hincapié en la educación, que es fundamental. Una persona con diabetes y educada es una autogestora de su propia condición de vida. Y eso mejora cualquier tratamiento, mejora los controles de la diabetes y evita esas complicaciones tan poco deseadas y que aparecen cuando uno ignora a esta enfermedad, que es muy Por maligna supuesto. y uno Sí, pasa de ella. sí. Después también tenemos, mm, a- vamos a los colegios donde hay niños con diabetes, tenemos muchos voluntarios, un grupo enorme de voluntarios preparados, formados, que podemos enviar a cada lugar donde nos piden nuestra presencia. En los colegios, por ejemplo, hacemos apoyo emocional a los niños, a los profesores, a las enfermeras, a los padres, por supuesto, y también tenemos convenios firmados con los hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid y con la Consejería de Sanidad. Estamos desarrollando proyectos educativos junto con la Consejería de Sanidad. Eh, una de las actividades más importantes que realizamos también son los campamentos de verano. Este año hemos realizado ya presencialmente el número 33 de campamentos, y ya comenzamos a organizar el 34 para el año que viene. Y la verdad que es una actividad que nos enriquece, que nos entusiasma, donde participan también profesionales sanitarios que nos facilitan los diferentes hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid y que para ellos es un máster, porque una cosa es atender a los pacientes, a los niños y a los jóvenes en consulta, y otra es convivir con Sí, ellos 24 horas del día. sí, sí, sí. De manera que Se puede es una aprender mucho sobre la enfermedad de esa manera, quizá mucho más que en los libros. muchísimo más. También formamos a profesionales sanitarios, porque no nos olvidemos que, bueno, muchos médicos de atención primaria y enfermeras de atención primaria e incluso de hospitales no están especialmente formados en diabetes, por lo Sí. cual como pacientes, nos interesa que nuestros profesionales sanitarios estén bien formados para atendernos correctamente cuando llegamos a sus consultas o llegamos a urgencias en un hospital por cualquier otro motivo o estamos ingresados. Claro. Y esto es importante, la formación continua de profesionales sanitarios. Para ello también tenemos convenios firmados con FUDEN, que es la Fundación de Formación Continua de Enfermeras de España,
Sí, También tenemos programas con la Universidad Rey Juan Carlos y también con los diferentes hospitales, donde otro tema importante es el que participamos en los comités de pacientes que tenemos en cada uno de los hospitales de referencia. Esa es una figura muy importante que después volveremos a sacar cuando hablemos, si te parece bien, sobre sí. humanización, porque es Sí, ese era una... el tema. El tema que está relacionado con todo es precisamente, Pilar, la humanización, que a estas alturas del siglo XXI mucha gente todavía no sabe a qué nos referimos cuando decimos esta palabra, humanización. En ese sentido, me gustaría que me hablaras un poquito sobre este término, sobre las jornadas a las que recientemente has asistido y sobre la Alianza General de Pacientes. Muy bien, pues mira, la humanización es un trabajo que se está haciendo, participamos, Diabetes Madrid también participa dentro de este contexto. El Servicio Madrileño de Salud y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid precisamente están elaborando un plan de humanización para llevarlo a todos los hospitales y a toda la Comunidad de Madrid. Y bueno, de esto se trata, ¿no? De poner al paciente en el centro, pero no solo al paciente, porque es una de las cosas que nosotros reclamamos como pacientes, también al personal sanitario, porque debemos convivir en un ambiente humanizado, ya sea en el trato que se le da a los pacientes, pero también en el trato que se da a los profesionales. ¿Cierto? Hemos vivido momentos muy difíciles durante la pandemia, Sí. donde el trabajo del personal sanitario tan valioso ha sido realmente, la pobre gente ha sufrido muchísimo porque no ha tenido el material suficiente para realizar su trabajo, eh, no ha tenido la posibilidad de hacerlo en un ambiente realmente confortable. Y eso evidentemente nos afecta también a todos los pacientes. Las enfermedades crónicas se vieron muy desplazadas por la presencia del COVID, pero faltaba personal sanitario, faltaba personal formado para Sí, poder atender a todo. Esto en España, pero imagínate en otros países donde no tienen la posibilidad de acceder a un sistema sanitario tan bueno como el que tenemos en España, pero claro. que dentro del contexto de la pandemia ha mostrado eh, sus falencias, su deterioro y muchos aspectos que nunca se habían tenido en cuenta. Con lo cual hay que aprender con respecto a esto. Y dentro del plan de humanización no solo es la atención de los pacientes, sino también la arquitectura de cada centro hospitalario, de los centros de atención primaria. Eh, Dentro de cuando los pacientes están ingresados, los ruidos, Sí. el ambiente hospitalario, son muchos los detalles que se tienen en cuenta para trabajar la humanización del sistema sanitario. Y en ello estamos. Dentro de este plan de humanización participamos todos los agentes involucrados en la atención sanitaria, ¿no? Estamos los pacientes, pero también están los médicos, las enfermeras, los auxiliares, presidentes de otras asociaciones, de federaciones, farmacéuticos, todos y cada uno de nosotros estamos aportando nuestro granito de arena para hacer un contexto más humanizado y que a todos nos resulte cómodo eh, vivir dentro de lo que nos toca, ¿no? ¿Este contexto de humanización se está dando solamente en España o se está extendiendo a otros países en Europa, Latinoamérica?
No, el concepto de humanización se está extendiendo a otros países. Eh, en Europa se está llevando bastante, hay países que están mucho más avanzados incluso que en España, Ujú. pero también estamos intentando llevarlo a Latinoamérica, ¿no? En el contexto de la humanización, para mí hay una figura clave que es el doctor Julio Zarco, a Ujú. quien me encantaría que algún momento se le hiciera alguna entrevista porque es un profesional como la copa de un pino, excelente, y que lleva por bandera la humanización. Él es el Sí, sí. presidente de la Fundación Humans, con la cual también colaboro, y fue el organizador del primer Congreso Internacional de Humanización que se hizo en Madrid, en el que participaron países de toda Latinoamérica. También ha estado en Uruguay fomentando y trabajando los planes de humanización. Y tiene un gran interés también en viajar a Argentina y poder hacer. Estamos mirando a ver cómo podemos conseguirlo, porque Excelente. evidentemente hay planes muy bien trazados. Él lidera muy bien este movimiento y realmente hay mucho que aprender. Precisamente Completamente. desde paciente, yo estoy en el comité de pacientes del Hospital Clínico San Carlos, con él también. Eh, y bueno, es como te comentaba, es una puerta abierta para empezar a trabajar la humanización, Sí, algo tan porque importante, ¿verdad? Tan esencial. nos permiten a los pacientes trasladar directamente a la dirección de los hospitales nuestros puntos de vista, qué es lo que vemos cuando vamos a una sala de espera o cuando entramos por urgencia o la luz de algunas salas o el hacinamiento. Hay un montón de aspectos que los pacientes ven y que muchas veces los profesionales en su rutina diaria Claro, eh, no son capaces de advertir. claro, Tampoco llegan a través de quejas o que se puedan realizar en los hospitales. No, esto hay que hablarlo. Hay que claro. mantener un trabajo permanente con los profesionales de cada centro hospitalario. Y Muy ahí está. importante, Pilar, muy importante. Y hablando de hospitales, internaciones y pandemias, sabemos que tú como persona con diabetes has atravesado el COVID. ¿Cómo has vivido esta experiencia? Bueno, la verdad que la viví con mucho miedo. Cuando, cuando tu marido te deja en urgencias, en la entrada de urgencias, se despide de ti y no sabes si vas a salir, porque bueno, el panorama era desalentador, ¿no? Había perdido a mucha gente querida y fue justamente en el mes de noviembre del año pasado cuando me contagié y no me preguntes cómo porque mantenía todos los protocolos de cuidados que puedas imaginarte y me contagié. Nos contagió mi marido también, pero él fue muy leve y bueno, yo terminé en urgencias con una neumonía bilateral y nada, en el hospital. La verdad que pensando que tienes diabetes, la diabetes es un factor de complicaciones tremendo si está mal controlada. Esto nos lo advierten todos los médicos y Sí. doy fe, porque bueno, mis glucemias estaban sumamente bien llevadas Ujú. y eso me facilitó salir de esta situación, porque bueno, además en el hospital que estuve ingresada, tenía cerca también a mi equipo de endocrinos, estaba familiarizada con los profesionales que habitualmente me atendían, ¿no? Sí, Y ellos me decían, bueno, Pilar, te damos el mando. Pues no, estaba aislada totalmente, te claro. damos el mando. Y me dieron algunas pautas, pero yo con mi bomba de insulina, con mi sensor, iba tomando decisiones sobre la marcha
cuadruplicando mis dosis de insulina, porque como tenía tratamientos con corticoides, Claro, requerían unas cantidades de insulina superiores a las habituales, ¿no? sí, Pero eh, salí adelante, salí adelante. Tuve como secuelas, la única secuela importante que tuve fue el cansancio, sí. un cansancio que no me dejaba dar 2 pasos, que tenía que recostarme en la cama o en un sillón porque era tremendo. Afortunadamente solo esa fue la secuela que yo tuve. Bueno, nos alegra mucho, Pilar, que ya estés bien, trabajando mucho como siempre. Y por último, ¿podrías decirnos dónde te podemos encontrar en redes sociales, institucionales y... Sí, por supuesto. Bueno, diabetesmadrid.org es nuestra página web y también pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, Diabetes Madrid. Y yo personalmente y también en LinkedIn, en todas las redes sociales, Diabetes Madrid está presente. Y yo personalmente también, Pilar Martínez Jimeno, y Pilar Martínez Jimeno Susach en Facebook. Ahí estoy presente y colaborando en redes con cantidad de personas que convivimos con diabetes y ayudándonos además, haciendo cadenas de favores. Justamente eh, tuve esta semana en comunicación con Cuba, con Manuel Vera, que es fue uno de los presidentes de la Federación Internacional de la Diabetes. Bueno, y estamos todos enlazados en cadenas de favores. Y me pidió que ayudara a un paciente de él que estaba en Madrid y que le faltaban insumos. Y bueno, y nos vamos ayudando de esa manera, ¿no? Es lo que tiene el tejido asociativo. Y yo animo a la gente a que se vincule a las asociaciones de pacientes. Es la mejor forma de estar informados y además es la mejor forma de dar algo nuestro a los demás y de ayudar a la sociedad. Para mí es una pasión, es una satisfacción personal enorme poder convivir de esta manera con mi diabetes, compartiendo con otros iguales y aprendiendo de muchos, porque todos aprendemos de todos. Completamente, Pilar. Bueno, con este mensaje tan hermoso nos despedimos, no sin antes agradecerte por tu tiempo y por tu testimonio. Gracias, Pilar. A ti muchísimas gracias. Un Hasta la beso. próxima.